Hola, muy buenas tardes a todos los que se nos están sumando en este momento a este webinar. Vamos a dar unos minuticos para que siga llegando las personas que nos van a acompañar hoy. Bienvenidas todas las personas que se están sumando por la plataforma de Zoom y por nuestro Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que tenemos mucha emoción de estar acompañando hoy para hablar un poco sobre cómo este escenario COVID-19 es una oportunidad también para repensar el sistema de atención a la primera infancia. Estamos súper emocionados de ver la expectativa y la participación de todos ustedes, pero también de tener este lujo de panelistas que nos acompañan hoy. Antes de presentarles los panelistas, pues quiero, por supuesto, agradecer a Empresarios por la Educación y a la iniciativa La Educación que nos une, que ha sido justamente esta iniciativa de aliarnos y juntarnos desde el sector social, incluso desde el sector público, para ver cómo articulamos esfuerzos y hacemos frente a todas las necesidades que representa por supuesto, esta emergencia para el país, para la educación y, por supuesto, para la primera infancia. Para quienes no nos conocen y se están sumando, lo primero es una alianza de impacto colectivo que articula los esfuerzos de 4 poderosas organizaciones que buscan trabajar con un enfoque sistémico por mejorar la calidad en los servicios de atención a la primera infancia y, por supuesto, las transiciones hacia el sistema educativo. Partiendo de principios de investigación, innovación e impacto, pues lo primero se consolida como esta alianza que lo que quiere es generar reflexión, diálogo, aprendizaje y, por supuesto, mejora continua en el contexto en el que viven nuestras niñas y niñas en Colombia. Como les decía, hoy me acompañan 6 panelistas de lujo. Por un lado tenemos 3 de las directoras de las organizaciones aliadas de Lo Primero, pero además tenemos otras 3 personas con un conocimiento vastísimo sobre la primera infancia en Colombia y con experiencias en otras partes del mundo. Primero quiero presentar a Cristina Gutiérrez de Piñeres. Cristina es psicóloga de la Universidad de Maryland con una maestría en psicología del desarrollo. Ha trabajado por 20 años en el desarrollo de comunidades vulnerables, tanto en Colombia como en Estados Unidos, haciendo parte de organizaciones tanto sociales como multilaterales. Por 15 años fue la representante y directora ejecutiva para Colombia de la Fundación Génesis y desde el 2020 asume la dirección ejecutiva de la Fundación United Way Colombia, que es justamente la fusión de 2 organizaciones que son Génesis y Dividendo por Colombia. Cristina además es miembro de distintas juntas directivas bastante relevantes en el sector social de Colombia. Tenemos también con nosotros a Patricia Sierra, que es la directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos, es psicóloga con maestría en psicología social y especialista en desarrollo infantil. Ha estado con la organización Pies Descalzos por 15 años, liderando una apuesta totalmente ambiciosa y transformadora para que los niños y niñas en Colombia puedan gozar de su derecho a la educación con calidad. Tenemos también con nosotros a María Adelaida López, directora ejecutiva de IEO2. María Adelaida es una reconocida artista colombiana, es líder y educadora de primera infancia inspirada en la filosofía Reggio Emilia. Lleva más de 20 años trabajando en educación para la primera infancia y desde el 2017 asume el rol como directora ejecutiva de AEIO2. Como artista plástica, además, expone nacional e internacionalmente desde hace más de 25 años. Hoy también nos acompaña Diana Peláez. Diana Peláez es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte de Barranquilla, con 20 años de
experiencia en el ámbito de la primera infancia y la niñez. En el 2004 fundó el Centro Educativo Infantil Happy Time, un jardín con metodología Montessori, y gracias a esta experiencia y a la inspiración que ha tenido en su jardín, pues pudo llevarla a crear la Fundación Tiempo Feliz, que lo que busca es que niños de lugares vulnerables puedan acceder a la misma calidad de educación inicial que los niños tienen en el jardín privado. Ha sido además condecorada con el premio Mujer Capam por el Cesar y ha sido nombrada como presidenta de la Fundación Escolas en Colombia para unir esfuerzos y tender puentes entre juventud. Juan Carlos Reyes, que también nos acompaña hoy, es un consultor independiente especializado en temas de desarrollo y educación. Es un apasionado y obsesionado por acompañar organizaciones en que puedan aumentar su impacto por medio de la investigación, el aprendizaje, el análisis de políticas y el liderazgo. Tiene 12 años trabajando con organizaciones que comparten ideas y que le han permitido continuar aprendiendo en el diseño, implementación y evaluación de políticas e iniciativas de impacto en el sector del desarrollo y la educación. Juan Carlos creó en el 2015 Cajalab, y desde Cajalab lo que busca es crear y diseminar conocimientos relacionados sobre la infancia, la juventud y las familias. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Constanza Jerez. Constanza es la coordinadora de la coalición Niñez Ya, que agrupa más de 100 organizaciones en el país abogando y haciendo incidencia por los temas de niñez, infancia y adolescencia en los planes de desarrollo. Constanza es magíster en desarrollo, especialista en responsabilidad social, organizaciones y desarrollo, y es periodista con énfasis en educación y niñez. Entonces, como pueden ver, tenemos un panel de lujo a quienes les quiero agradecer el compromiso y sacar el tiempo para conversar con nosotros. Nuevamente agradecerle a las personas que se están sumando a esta conversación. Queremos invitarlos a todos a contribuir con sus preguntas, con sus aportes en la parte de abajo de esta plataforma, pues encontrarán el botón para que ustedes puedan hacer preguntas y puedan entrar en el diálogo con nosotros. Yo me aseguraré de irlas incorporando en la conversación. Quienes no estén en la plataforma Zoom, sino que estén en nuestro Facebook Live, también los queremos invitar a que hagan parte de nuestras redes sociales, a que se acerquen a Instagram, plp.colombia y Fundación E4E, y a Facebook respectivamente, y ahí también pueden interactuar con nosotros, hacernos preguntas. Dejaremos los espacios abiertos para que durante toda la semana continuemos esta conversación. Sin más preámbulos, yo creo que acá todos podemos acordar sobre la importancia de trabajar por y con la primera infancia y entenderla también desde la perspectiva del desarrollo económico y social del país. Desde primero lo primero, entendemos las apuestas importantes que ha hecho el país y los avances que tenemos como país, pero también entendemos los desafíos tan grandes que todavía tenemos y los que representa la crisis y la emergencia actual. Entonces, quisiera, Cristina, arrancar contigo y que conversemos antes de entrar en materia sobre la situación de COVID. ¿Cómo percibes tú los avances en términos de política pública para la primera infancia en los últimos años, pero también cuáles consideras que son los principales retos que tiene la atención integral a la primera infancia en Colombia? Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan, quienes están conectados a través de las diferentes plataformas, a los que están, a mis compañeros de panel o encuentro también, y Andrea, pues muchas gracias por la invitación. Pues avances son muchísimos, la intersectorialidad, por supuesto, el valor de hoy en día de la canasta, ver cómo el niño y su desarrollo están pues contemplados desde una mirada integral y cómo todos vemos de una manera muy corresponsable el desarrollo de los niños, pues es de los grandes avances. Tal vez para hacer un mayor énfasis en los retos que aún contamos, porque creo que todos hemos sido partícipes de todo lo que se ha logrado gracias a la política. Yo creo que quisiera resaltar algunos que para mí pues son tal vez de los más importantes, y el primero pues tal vez sería contar con un esquema de protección de las trayectorias que incluya la primera infancia como el inicio de la educación y que le dé toda la trascendencia a esta etapa de desarrollo como la más importante para el niño y su desarrollo de aprendizaje más adelante. Perdón,
el ruido que tengo detrás, de fondo. El paso a la educación básica pues también cuenta con los niveles, uno de los niveles más altos de deserción escolar en el primer grado y por supuesto la brecha tan grande que aún existe entre la educación inicial y la formal. Otro reto grande para mí es que creo que también estamos como en mora de hacer una evaluación de lo que ha sido la política pública en el país, el impacto que ha tenido y empezar a tomar decisiones frente a la inversión y posibles ajustes sobre los lineamientos y los estándares. Yo creo que quienes hemos trabajado desde el territorio hemos siempre tenido una conversación muy directa con el gobierno de cómo poder hacer mejor y de una manera más pertinente esa atención con unas canastas que permitan mayor flexibilización y mayor pertinencia en los territorios. Entonces yo creo que estamos un poco en mora de hacer esa lectura que ya los años de implementación de la política pues nos ha enseñado. De igual manera, creo que todavía hay retos grandes entre la educación inicial pública y privada. Todos somos conscientes pues, de esto. Otro reto tal vez que quisiera pues como mencionar es la necesidad que aún tenemos de fortalecer los programas de formación y la academia. Creo que seguimos con grandes necesidades de fortalecer la calidad de los programas que están formando nuestros agentes educativos, trabajar incluso en la garantía de las condiciones laborales y el bienestar de nuestros agentes educativos. Muchas veces, y quienes hemos tenido también experiencias en los territorios, vemos que la gran preocupación, por obvias razones, está en el niño, pero el bienestar de los agentes educativos es supremamente importante. Entonces yo creo que también es hora de que como país nos empecemos a preocupar muchísimo más por su bienestar y su formación. Yo creo que también la mirada de los programas, el fortalecimiento de los programas de las mujeres gestantes es algo que en lo que el país pues debe hacer un esfuerzo grande. Desde ahí, si hay un mayor fortalecimiento, creo que como una primera trayectoria de esos niños que van a ingresar a los programas de primera infancia, pues vamos a tener una mirada de continuo educativo mucho más fuerte. Tal vez algo que empezó y que creo que en lo que tendríamos que todavía seguir trabajando con mucho mayor fuerza es en cómo la educación inicial se convierte formalmente como en ese primer ciclo de la educación. Y eso, pues para eso obviamente tenemos un reto grande en cuanto pues, a la Ley General de Educación. Entonces, pues ya hay unos finitos, pero creo que tenemos que seguir trabajando para que realmente pues eso suceda. Y pues obviamente si ya le hacemos un zoom a la situación actual del COVID, que pues más adelante pues sé que vamos a hablar de esto, pues el tema del impacto que tiene el maltrato y la violencia doméstica en el desarrollo neuronal de los niños. Yo creo que cada vez más tenemos que generar conciencia desde la evidencia en la parte neuronal de los niños, cómo las condiciones de estrés y cómo el maltrato, la violencia, pues tienen un efecto negativo en el desarrollo y cómo tenemos que ser pues más corresponsables en generar esos ambientes sanos para facilitar el buen desarrollo de la primera infancia. Ejercicios muy fuertes de movilización social para generar pues comunidades más protectoras, pues creo que se hacen más que necesarios y hoy nos lo está mostrando a gritos el mundo con esta situación. Yo cerraría ahí con el ánimo pues también de ir respetando un poco pues como los tiempos. Súper, Cris, muchas gracias. Yo creo que aquí hay puntos que son claves y los voy a traer no de manera exhaustiva porque creo que hay unos que los vamos a ir
conversando en el resto de la conversación, pero quiero rescatar varios puntos, y es el entendimiento que hoy tenemos como país sobre la corresponsabilidad en el desarrollo de los niños. Y yo creo que este es un factor clave, y es cómo entendemos desde una perspectiva sistémica. Somos una cantidad de actores y todos tenemos que jugar un rol cada vez más activo en lo que pase con nuestros niños y niñas. Pero a manera de retos, pues por supuesto los temas de evaluación e impacto de la política pública, y que sirvan, digamos, a manera de aprendizaje continuo y de nutrir cada vez más lo que estamos haciendo en el territorio, pero que además nos sirva cada vez más para ser más pertinentes en la entrega de servicios territorial y en los contextos, digamos, mucho más puntuales, por supuesto, diferenciando lo rural y lo urbano y todas estas, digamos, distintas dimensiones que hay en los territorios. También rescato mucho este reto que tenemos sobre las brechas entre lo público y lo privado, o sea, cómo nos aseguramos cada vez más de prestar servicios que de cara a los niños y a las niñas son servicios de calidad y que no seguimos nosotros, digamos, como segmentando la población. Antes de referirme al tema de COVID, que va a ser nuestra conversación más adelante, tú mencionaste uno que particularmente nos obsesiona mucho en Primero lo Primero, y que quiero, digamos, como rebotarle un poco esa pregunta a Patricia Sierra, y es sobre el tema de las trayectorias, las transiciones, los ciclos educativos. Patri, ¿cómo se deben entender los retos que tiene la primera transición entre la educación inicial y la educación básica? ¿Cómo conectar mejor estos mundos? ¿Cómo no entenderlos como mundos separados? ¿Y qué deberíamos estar pensando como país? Un saludo a todos los que nos acompañan desde las diferentes redes. Interesados seguramente todos en un mundo mejor para los niños y las niñas. Bueno, creo que uno de los grandes retos pasa por una comprensión profunda sobre esa tensión que se presenta entre la configuración de la idea de primera infancia y la rigidez de un sistema escolar que trata a los niños de 5 y 6 años como adultos. Hay que trabajar ampliamente la comprensión de los adultos en la transición como un momento crítico de cambio que viven los niños y las niñas, que requieren todavía de mucho apoyo y mucho acompañamiento. No deja de sorprender que aún encontramos niños y niñas que repitan el año entrando a transición, o colegios que solicitan exámenes de admisión para el grado transición. Aquí pues hay una tarea de regulación muy importante. Es fundamental continuar enfrentando el reto de la cualificación a maestros para transformar sus sistemas de creencias. Creo que ahí es un reto gigante, que han habido muchos avances seguramente desde el gobierno nacional con el MAS y con el PTA, y hay que insistir en continuar en esta ruta para que las instituciones educativas puedan contar con las condiciones administrativas y pedagógicas para garantizar una acogida adecuada a los niños que transitan por primera vez a un espacio que, además de su nombre, ya les pone una etiqueta de estudiantes, y para los papás y en el curso de vida se hace muy importante para los individuos. Entonces hay documentos de política, hay referentes técnicos, pero no hay apropiación de todos todavía. En esto debemos trabajar mucho, mucho, y lo hacemos cada día. Otro reto es que a nivel intersectorial aún hay un amplio margen de mejora para garantizar las condiciones del desarrollo integral de la primera infancia. ¿Cómo podemos asegurar que los niños y las niñas que transitan a la educación formal tengan cubiertos los requerimientos de salud, de nutrición y de protección del mismo modo que se ha garantizado en su etapa previa? Ese es un reto gigante a la hora de pensar que entran a los colegios. Un reto más que considero en estos momentos es, de manera general, en la educación infantil, la ruralidad dispersa y las comunidades indígenas. Contamos con orientaciones pedagógicas para la educación inicial de niños y niñas pertenecientes a comunidades de grupos étnicos, que salió en el 2018. Pero esto no articula una mirada en lo que implica la transición. Contamos también con esas orientaciones y referentes de transición que les mencionaba en el primer reto, pero estas carecen de un enfoque intercultural. ¿Qué tipo de diálogo debe darse entre la escuela y las comunidades
para asegurar los éxitos armoniosos, cómo asegurar que este rito de paso, llamamos nosotros, a la educación formal, sea favorable para poblaciones diversas, asegurando una trayectoria educativa respetuosa con la diferencia. Hay muchos más retos, pero para nosotros estos son 3 que concentran todo nuestro esfuerzo y pues el llamado a que lo hagamos. Patri, maravilloso, muchas gracias. Yo creo que están, por supuesto, muy alineados con muchos de los retos que planteaba, por supuesto, Cris, y es justamente cómo logramos tener sistemas que se conecten y no casi que olvidarnos de las necesidades en la integralidad que tienen los niños y niñas al transitar de la educación inicial a la educación preescolar. Yo creo que hay algo clave y es cómo los adultos, tanto quienes están en la parte pedagógica y educativa, pero también quienes están desde la parte del cuidado y de la familia, entendemos la importancia tanto de la integralidad en los servicios y del bienestar y el aprendizaje, como desde la lógica de la continuidad de un sistema educativo, ¿no? Pero cómo también trabajamos con un sistema educativo que se flexibilice, que innove y que entienda mucho más las necesidades actuales del mundo, de las tendencias, pero también de estas nuevas generaciones en los contextos donde viven. La cualificación de maestros es, por supuesto, digamos, este tema que siempre lo tenemos de frente, que siempre estamos pensando desde el sector social y desde el sector privado. Pero aquí yo creo que hay un punto clave en términos de los retos y es cómo cualificamos con pertinencia, pero también con la agilidad que nos exige los cambios, digamos, que tenemos en el contexto y pues como la cambiante situación de los contextos que tenemos. Y finalmente, yo creo que quiero resaltar mucho el tema de la diversidad, porque pues yo creo que ese es un principio compartido de quienes estamos en este panel y quienes trabajamos, y es cómo abrazamos la diversidad y la entendemos como una verdadera virtud. No la ponemos por allá en el título descriptivo, sino que realmente logramos entender la diversidad de caracteres, la diversidad cultural, la diversidad de aproximación, la diversidad de comunidades, de contextos, de geografías, cómo esa diversidad se vuelve un poder y no un obstáculo para que realmente los niños y niñas puedan transitar con éxito pues en este camino y en estas trayectorias. Sin duda son retos fundamentales. Lo que pasa es que a todos estos retos en este momento se nos suma la emergencia que tenemos actual por COVID, ¿cierto? Que representa muy rápido lo que hemos estado haciendo. Entonces, me encantaría ligar esto un poco con María Adelaida. Y María Adelaida, cuéntanos tú que les ha tocado hacer ajustes muy rápido a todos. ¿Cómo ha sido la atención a la primera infancia en este escenario COVID y cómo estos retos que ya veníamos arrastrando se materializan o incluso se transforman con esta situación? Estás con el micrófono en silencio. Perdón. Gracias, Andrea. Un saludo para todos ustedes. Desde toda la familia de IO2, de verdad, muchas gracias por generar este espacio. Y miren, ustedes han venido manifestando, expresando claramente estos retos que son retos absolutamente importantes y necesarios de siempre seguir analizando y viendo cómo los vamos a ir mitigando. Pero cuando entramos en este escenario COVID, cuando nos enfrentamos a esta crisis, pues estos retos se hacen mucho mayores. O sea, pienso que lo que tú decías, Cris, ahora de estas condiciones de estrés, de estas condiciones tan complejas en las que vivimos muchos de nosotros en nuestro país, se hacen todavía más complejas cuando estamos enfrentando una crisis como esta. La brecha, por ejemplo, Andrea, de la que hablabas, y Cris también Patri, entre la educación pública, la educación privada, pues imagínense la brecha entre la educación, por ejemplo, que podemos tener en la ciudad frente a la educación que tenemos en el entorno rural ahora en esta crisis.
Miren, en este momento estamos en un panel, estamos en un webinar, cada uno de nosotros está en sus espacios. Este es un espacio que se volvió la oficina, se volvió el gimnasio, se volvió el centro educativo, se volvió en un espacio todo lo que necesita un ser humano y necesita también un niño o una niña. Entonces, creo que el primer reto que afrontamos es cómo vamos a lograr desarrollar el potencial de los niños cuando estamos todos desde casa, porque pues la atención a la primera infancia desde mitad de marzo más o menos entró en esta modalidad no presencial. Todos los centros educativos cerraron y todos los niños entraron a sus casas. Tanto en el entorno público como en el privado. Nosotros entonces acá empezamos a, creo que todas las organizaciones, operadores, hogares comunitarios, no importa si estás con ya mucha experiencia de haber trabajado en la virtualidad o no, o sea, a todos se nos movió el piso y se nos exigió empezar a preguntarnos cómo prepararnos. Entonces, pienso que lo que más, primero que todo, preguntarnos cuáles eran estos retos que se estaban viviendo en casa con los educadores, con las familias, movilizarnos todos, o sea, hubo una gran movilización de organizaciones para, con un gran espíritu solidario, ver cómo podíamos todos acompañarnos, ayudarnos, empezar a entender esos microsistemas que se dan en cada uno de los hogares, porque uno de los retos que trae es que la casa no es una escuela y el cuidador o el padre de familia no es tampoco un maestro. Y además, pues hay unos entornos cotidianos muy diversos. O sea, ustedes hablaban ahora de la diversidad y de las diferentes expectativas que tenemos de los niños. Entonces, claro, cuando ya tenemos una familia diversa, con unas funciones, unas tareas, unas actividades muy difíciles, diferentes entre sí, con unas necesidades también muy diversas, primero es entender cuál es ese entorno y cómo lo podemos ayudar. Cómo podemos asegurar que el entorno de la casa se vuelve un entorno donde se puede generar una convivencia sana, donde primero que todo nos cuidemos, primero que todo entremos a tener una relación de sociedad y de colegaje con este maestro, con este centro educativo o con todos los que están viviendo en esa casa, para poder entonces generar herramientas y generar diálogos y conversaciones que aseguren que el niño o la niña pues sigue aprendiendo, sigue interactuando con estos diferentes recursos o materiales que da la casa. El país entero, desde el gobierno nacional y sus diferentes instituciones, el ministerio, el Instituto de Bienestar Familiar, entraron con ya herramientas, guías orientadoras, asegurando que, por ejemplo, toda la valoración nutricional llega a los niños. Eso pienso que fue muy valioso, preguntándose primero por preservar la salud, preservar el cuidado, y ojalá, pues creo que esa ha sido la intención de todos, una sana convivencia. Y están todos los procesos pedagógicos y de aprendizaje. Entonces, acá también hemos sido muy conscientes que pues casi que la mitad de la población no tenía acceso al Internet. Entonces, cuando entramos en una no presencialidad, ¿cómo vamos a asegurar que hay este continuo diálogo entre el maestro y el cuidador o la casa? Así que se han generado diversas herramientas, diversas alianzas para poder entrar a la radio, a la televisión, para poder hacer todo un acompañamiento vía WhatsApp,
poder entrar, claro, con todas las herramientas digitales. En iOTube, por ejemplo, nosotros, primero que todo, buscamos preguntar cuál es esa ansiedad, cuáles son esos miedos que tenemos como maestros y como familias también, entender qué es lo que necesitan los niños ahora y poder generar herramientas de acompañamiento para que el juego, para que la exploración, para que el descubrimiento, para que nosotros logremos abrazar esta idea de aprendizaje que hemos venido promoviendo desde hace rato, incluso a nivel país, y es un aprendizaje que viene desde el asombro, desde la curiosidad, desde las interacciones y las conversaciones que se dan en el hogar y que desde cualquier situación o cualquier elemento, pues de ahí pueden salir procesos de aprendizaje muy, muy ricos para los niños. Hoy en día seguimos con una atención no presencial y es muy probable que sigamos así. Creo que más adelante hablaremos de lo que viene. Creo que todas las organizaciones han sacado programas. IoT tiene el programa de IoT Contigo en Casa. Sacamos una plataforma donde estamos compartiendo todas las herramientas y contenidos, tanto para educadores como para familias, de manera gratuita. Y así han surgido comunidades de aprendizaje que se han fortalecido gracias a esta atención no presencial, porque realmente tenemos es que trabajar entre todos y buscar que la calidad en ese servicio, así sea no presencial, pues se sigue dando y se va logrando permear en los entornos de los hogares de los niños. María, maravilloso, muchas gracias. Yo creo que es evidente, como tú lo dices, todos estos retos que veníamos identificando con Cris y con Patri, pues lo que pasa es que esta situación hace mucho más evidente las brechas que tenemos en el país y los retos que todavía tenemos. Digamos, los desafíos que venían lo que hacen es acentuarse, agravarse y, digamos, ponerle un sentido mayor de urgencia para enfrentarnos. Y esta crisis, sin duda, como tú bien mencionas, pues nos obliga a replantear esos espacios en donde el aprendizaje y el desarrollo se dan, ¿cierto? Y cobra, por supuesto, un rol protagónico tanto la familia, pero como de manera colaborativa, y me encanta la palabra que usas, colegaje, cómo entendemos que debemos entre todos apoyar ese proceso de desarrollo en lo que está pasando en con estas familias, siendo siempre la prioridad y el centro, pues darle continuidad al desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. Así es. Entonces, con esto yo creo que le preguntaría a Diana, porque aquí hay un par de retos tremendos que te voy a plantear a ti, y es, uno, venimos hablando sobre la dimensión territorial, ¿cierto? Estas conversaciones a veces parecen no tener un sentido tan claro cuando las hablamos en grande, porque cuando uno aterriza en una lógica y en una perspectiva regional o territorial, pues tiene otra cantidad de dimensiones y matices. Por un lado. Por otro lado, cómo estos retos se materializan y se matizan y se enfrentan al tener que acompañar a esta familia y al tener que trabajar con estas familias para que efectivamente esos procesos de desarrollo y aprendizaje no se vean truncados. Tienes el micrófono en silencio. Pues en mi territorio, pues que estoy en Barranquilla y pues en el Atlántico, se está viviendo una situación muy difícil. Estamos en el pico de la pandemia, están diciendo que ya estamos llegando a ese pico de la pandemia. Pero yo pienso que no podemos poner la educación de los niños en pausa. Ellos deben y tienen que continuar y tienen la necesidad absoluta de continuar estos procesos, porque estamos como paniqueados todos entramos como hicimos, primero actuamos muy rápido, nos reinventamos, y hablo desde las escuelas, empezamos a hacer llevándoles la comida, desde las escuelas privadas, todo el tema de lo virtual, los maestros se transformaron, las escuelas, digamos que de un momento a otro todo se transformó y todos quedamos. Yo creo que estamos en el momento preciso para repensar ese quehacer educativo.
hablaba María Adelaida de la colaboración. Yo pienso que ahora estamos más unidos que nunca y es el momento ideal para repensar ese quehacer, ese volver a. Yo no siento que la salud y la educación sean antagónicos. Yo creo que nos debemos complementar, cada uno pensando en lo suyo, yendo muy de la mano. Creo que tenemos un reto muy grande. Se necesita toda nuestra creatividad, todas las voces unidas, juntas, porque creo que también juntos vamos a salir más fácil y más rápido y más fortalecidos de esta situación, pero también hay muchas cosas buenas que estamos rescatando de todo esto, el volver a lo simple, el volver a mirar la naturaleza desde otro punto de vista, en volver a ver a esos niños y el ser desde mucho más adentro. Inclusive uno como papá y como maestro ha tenido millones de cuestionamientos. Entonces yo sí creo que es el momento ideal para repensarnos. Ya al principio actuamos, salimos con todo, no, fuimos asistencialistas. Ahora nos llegó el momento de coger lo mejor que estamos viviendo, lo mejor de lo peor que estamos viviendo, porque obvio que estamos viviendo un momento muy difícil, pero eso nos ha movilizado tanto que esa creatividad, eso nos ha movido a ser muy creativos. Cuando vemos el mundo entero, y miren, estamos cada uno en una región diferente, y aquí estamos hablando y replanteándonos, y así como estamos nosotros, hay 50.000 webinars más, y todo el mundo entero mirando esto. Es increíble el regalo que nos ha dado la vida, porque el mundo entero hablando de lo mismo, hablando de cómo repensarnos, compartiendo, abriéndonos desde el corazón y desde la mente, en esa creatividad absoluta. Entonces sí, estamos viviendo un momento, vuelvo y digo, terrible. En Barranquilla estamos en el pico de la pandemia, muy asustados, pero eso nos ha movilizado. Entonces el gran reto es continuar, fortalecernos y sacar lo mejor. Y de esto va a quedar muchas cosas buenas, porque de la virtualidad, de la ruralidad, habían temas que nunca habíamos pensado. Entonces, qué bueno, y creo que el mundo, entre todo lo malo, nos ha dado un momento de vida maravilloso que debemos aprovechar. Me encanta, Diana. Antes de abordar sobre lo que dijiste, quiero contarles a todos que entre las plataformas, tanto de Zoom como de Facebook, ya sumamos más de 300 personas acompañándonos en este webinar y nos emociona mucho porque eso evidencia la importancia y la necesidad de estos espacios de conversación. A todos los que se nos han unido, los invitamos a darnos sus comentarios, dejarnos sus preguntas, nos aseguraremos de incluirlas en la conversación. Tú mencionas, por supuesto, cómo una emergencia pues, nos obliga a hacer frente rápidamente, a ajustarnos, a virtualizar lo que podíamos virtualizar, a reinventar lo que podíamos reinventar, pero cómo, digamos, mientras las cosas van cogiendo un ritmo y una evolución, pues ya es un momento de decir, ya hicimos los ajustes, este es más bien un momento de pensar qué se viene. Cómo esto nos deja enseñanzas, cómo esto nos permite abordar justamente los retos de los que veníamos hablando. El trabajo colaborativo, el colegaje, el trabajo en conjunto es, por supuesto, estructural y determinante. Yo creo que aquí todos somos conscientes que no una organización sola o un gobierno solo, pues difícilmente podrá repensar lo que se requiere repensar. Y con esto quiero enganchar a Juanca con una pregunta tal vez muy compleja. Hemos hablado de la importancia del trabajo colaborativo. Ashley Eliezer Asprilla nos habla de la importancia de flexibilizar o transformar la rigidez de la educación. Hemos hablado del entendimiento de los contextos rurales y urbanos. Por supuesto, de la necesidad de conectar la educación inicial con la educación preescolar. Por supuesto, también hemos hablado de cómo esto nos obliga a acompañar mucho más y mejor a las familias. ¿Cómo plantearías tú qué escenario se viene? ¿Hacia dónde deberíamos movernos? ¿Qué debería pasar, digamos, como país? Pues gracias, Andrea, y un saludo a todos los asistentes y a todas mis compañeras, colegas que están aquí en el webinar.
Pues es una pregunta muy difícil. Yo creo que en este momento es difícil saber qué se viene. Hay muchas cosas que sabemos que la pandemia nos ha traído, ¿no? Digamos, un número alarmante de estudiantes o de niños en el mundo han visto interrumpidos sus procesos educativos. Se estima que alrededor de 10 millones de niños puede que nunca regresen al sistema educativo como resultado de esta pandemia. También sabemos, y por fortuna la evidencia de contagios y de la enfermedad que genera este virus, que sabemos que afecta proporcionalmente menos a los niños, sabemos que ellos se enferman con menor gravedad, ¿no? Sabemos adicionalmente que parecen no ser un vector de transmisión tan alto como se cree. Y yo pues me he preguntado mucho en estos días sobre realmente qué hubiera sido esta pandemia si en lugar de atacar con mayor violencia o con mayor fuerza a las personas mayores de 60 años, estuviera haciendo esto con los niños menores de 5. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué sentimientos estaría generando eso en el mundo, en nuestra sociedad? Definitivamente la pandemia pues es una tragedia global y que va a alterar de manera permanente la forma en la que experimentamos nuestra vida, la forma en la que experimentamos el aprendizaje, la forma en la que trabajamos, en la que socializamos, en la que nos iremos de compras en el futuro. Una de las cosas que creo adicionalmente que se viene es que pues la pandemia está dejando clara la dificultad que tenemos como seres humanos para adaptarnos, ¿no? Para hacerle frente al cambio y sobre todo para adaptarnos de manera tan rápida, que creo que justamente es uno de los principales retos que tiene hoy en día el sistema educativo, cómo lograr que los niños sean más resilientes o estén mejor preparados para vivir en mundos donde el cambio, los procesos de cambio van a ser cada vez más rápidos, ¿no? Y a mí, sobre los escenarios que se vienen, pues también me pregunto a veces si el peor escenario podría ser que no pase nada, ¿no? Vivimos en un país en el que a veces es un poco frustrante sentir que no pasan cosas, ¿no? Mientras en muchos países, por ejemplo, el tema de reflexionar sobre las reformas educativas y sobre cómo la educación como un motor de generación de equidad y de desarrollo es un elemento fundamental que requiere permanente reflexión y reforma y cambio. Acá estamos a punto de cumplir en el 2024 30 años de la Ley General de Educación y prácticamente no se ha reformado o no se ha pensado en si está funcionando o no. Entonces, creo que pues digamos, la pandemia plantea también muchas oportunidades, ¿no? Puede ser realmente también un llamado a despertar de la primera infancia y de este sector. Yo creo que puede, o si se entendiera también como motor de reactivación económica y de desarrollo y reducción de la inequidad del país, podríamos ver muchas oportunidades. Yo siento que, como han mencionado otras personas acá, es indudable que hay una amiga, una colega que lleva insistiendo en esto desde hace muchos años y dice, es increíble que en este país para abrir una peluquería haya que cumplir con una serie de requisitos y procedimientos ante la Secretaría de Salud, etcétera, pero tú vas a abrir un jardín infantil y prácticamente no existen requisitos, ¿no? Salvo en contadas excepciones muy particulares de algunas ciudades como Bogotá. Entonces, creo que quisiera uno, pues que lo que también podría uno pensar hacia futuro es cómo trabajar para reducir la fragmentación del sistema, ¿no? Esas brechas entre lo privado y lo público. Por ejemplo, una anécdota en nuestro caso, yo me estoy estrenando como papá y tenemos una niña en un jardín infantil donde en medio de esta crisis
pues uno observa en ese jardín infantil como la falta de gobernanza, la poca claridad de si es el ministerio, si es la Secretaría de Integración Social, si es la Secretaría de Educación. Y creo que volviendo al tema como del olvido en el que está el sector privado, en el que se atienden muchos niños, podría ser esta una oportunidad también para pensar en cómo el Estado ofrece algún tipo de ayudas a algunos jardines que están pasando por problemas muy difíciles o algunos padres de familia, y puede hacer esa una oportunidad también para empezar a regular y a incluir ese sector, ¿no? Creo que definitivamente otra de las cosas que se debería venir, y no siento mucho el ecosistema hablando de eso, es que más allá de hablar sencillamente de retornar, tenemos que pensar en cuál va a ser ese nuevo normal, y ese nuevo normal debería pasar por hablar de reformas y cambios fundamentales. Es un sector en el que todavía está muy poco claro, como mencionaba hace un rato, quiénes son los responsables, ¿no? En el que no se trabaja todavía con los privados, en el que, como mencionaba también ahora Cristina, por ejemplo, no se valora al recurso humano, ¿no? Entonces es en el esquema operativo, por lo menos de lo que tiene que ver de los servicios públicos, el recurso humano, que está desde la evidencia demostrado que es el factor fundamental en un proceso de desarrollo infantil y de aprendizaje, es objeto de tremendos abusos y de una gran inestabilidad. Entonces, ojalá pudiéramos como pensar en a partir de esta crisis también humanizar un poco el sistema, en hacerlo un poco más eficiente, en mejorar los controles, y finalmente yo acotaría en tratar también de migrar de un sistema que está muy construido sobre los insumos, en el que cuando va uno a mirar los planes de desarrollo, todavía las metas y de las carteras y de las diferentes dependencias están muy definidas sobre la cantidad de niños atendidos, cantidad de personal formado, y no sobre resultados, ¿no? Entonces, creo que también, para cerrar, yo diría que ojalá una de las cosas también que nos deje la pandemia hacia el futuro sea poder entender que la educación no es sobre enseñar, ¿no? Que ojalá pudiéramos volver a un nuevo normal en que el valor deje de ser un poco como esa obsesión por enseñar, como con los métodos tradicionales, y pensar que para que los niños aprendan más, de pronto necesitan que les enseñen menos, ¿no? Con eso yo cerraría obviamente podríamos seguir discutiendo todos esos puntos más adelante, pero para no extenderme, cerraría ahí. La realidad es que cada uno de estos temas nos da para varios webinars y ojalá los podamos hacer. Tú mencionas cosas que pues vienen muy alineadas, yo creo que con lo que hemos planteado, la fragmentación, las brechas, la desarticulación, la importancia de articularnos, pero también la importancia de adaptarnos más rápidamente. Y yo creo que sí podemos reconocer los retos que implica muchas veces esa adaptación, no solo desde lo privado, sino también desde lo público, desde la política pública y desde los actores públicos, que más rápido entiendan las necesidades del sistema mismo, las necesidades de los niños, las necesidades de los estudiantes, ¿cierto? Y que ese entramado, digamos, burocrático pueda dar respuesta mucho más pertinente a las necesidades urgentes. Entonces, con esto, pues quisiera abordar a mi querida Connie, digamos, en estos retos que se enfrentan en una coalición como Niñez Ya, y desde tu perspectiva, ¿cómo podría uno impactar en instancias y escenarios políticos y de agenda política que nos permita darle mucho mayor alcance a la transformación del sistema, que no se nos vuelva esta conversación a veces tan densa, tan lenta y tan alejada de las comunidades? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Saludo a la gente que está ahí. Veo que ya hay bastantes y que incluso hay de Ecuador. Estaba viendo que hay de otros países, y saludo a mis compañeros. Bueno, yo quería como recoger varias cosas de las que se han mencionado, porque precisamente a través de Niñez Ya, que ya vamos a cumplir 3 años ahora en noviembre de estar todos juntos, y desde en agosto de este año de estar pensando en esta coalición.
Acá se ha hablado, por ejemplo, de todo el tema de corresponsabilidad, del ejercicio de movilización social. Hemos hablado de que no hay apropiación de las normas, de la importancia de la corresponsabilidad y de la ruralidad. Y precisamente muchos de esos temas son los que nosotros venimos trabajando desde Niñez Ya. Tú dices, ahorita Andrea, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo hasta a la región, a la práctica? Y en este momento precisamente lo estamos haciendo a través de los planes de desarrollo territorial. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado, empezamos primero a revisar los programas de gobierno de los candidatos a alcaldías y gobernaciones de 19 departamentos, los que estaban rankeados en los primeros puestos, y ahí nos dimos cuenta que la niñez, bueno, les pasamos una matriz que son nuestros 10 impostergables para que se garantice en el país de verdad los derechos de la niñez. Y cuando les pasamos esta matriz con estos 10 impostergables, nos dimos cuenta que la niñez no estaba incluida lo suficiente, su grado de inclusión era muy bajito en los programas de gobierno con los cuales ellos se habían inscrito como candidatos. De ahí empezamos a hacer un ejercicio muy riguroso de ir revisando qué era lo que estaban haciendo ellos para construir sus planes de desarrollo territorial. Y ahí les llevamos una información a través de las organizaciones de niñez ya técnica. Y ese es uno de los puntos y de las enseñanzas que tenemos nosotros en Niñez Ya, y es que este tipo de conversaciones, para poder incidir y que no se queden solamente en palabras, es mostrarlo a través de conocimiento técnico, del conocimiento técnico que tienen todos ustedes, por ejemplo, a raíz del trabajo que hacen día a día con los niños, con las familias, con los maestros, con lo que pasa en las regiones, y además obviamente todo el componente académico que es importante. Entonces, un poco entre la práctica y lo académico para poder llevar todo ese tema técnico. El otro punto que es importante para poder abordar y seguir, digamos, ayudando a que se dé la garantía de los derechos de la niñez, pero sobre todo el desarrollo de los niños como personas, porque es que están ellos en este momento tan importante en el que se están creando las bases para su desarrollo y se están dejando como de lado. El otro punto es que hemos visto, y que ustedes lo mencionaron ahorita, y creo que fue Adelaida la que insistió mucho en el tema del colegaje y el tema colectivo, y es que nosotros hacemos mucho juntos. Y lo que decía ahorita Diana, por ejemplo, de que cada vez nos estamos encontrando más y que entre todos nos estamos uniendo para tratar de hacer cosas maravillosas, pues ahora sí que va a ser importante hacerlo, porque es que los retos que se vienen, que ahorita los vamos a conversar, yo tengo acá una lista de las nuevas conversaciones que creo que se van a empezar a dar, porque tenemos mucho, o sea, hablaban ahorita de la repitencia, de la estrada, por ejemplo, que se va a dar, bueno, hay tantas cosas que es importante que entre todos nosotros unamos esas voluntades, esos conocimientos, la capacidad financiera, porque ahora, y acá viene el otro punto que quiero mencionar, son como las distintas instancias y contextos que se dan, y por un lado yo les contaba de los planes de desarrollo con los nuevos mandatarios, pero el próximo año tenemos año preelectoral. Andrea, incluso tú has mencionado mucho, y a mí eso se me ha quedado siempre, que uno no tiene que esperar las olas para subirse en ellas, sino que hay que antes avisorarlas y empezar a trabajar en lo que va a pasar. El próximo año es un año importantísimo como país porque tenemos los candidatos, los precandidatos a la presidencia y necesitamos saber qué discurso tienen para nuestros niños. La radiografía que teníamos como país y esa fotografía que teníamos a finales del año pasado y comienzos de este año es otra, diferentísima a la que ellos venían pensando cuando querían lanzarse como candidatos a la presidencia. Y nuestro deber como organizaciones, y en este caso como Niñez Ya, es llevarles la información y mostrarles la radiografía y de verdad decirles, miren, esto es lo que ustedes se van a encontrar. ¿Qué van a hacer con esto? Yo les cuento un dato así rápido para ir cerrando. La semana pasada la Fundación Éxito presentó el índice de desnutrición infantil. El 58% del país está con las condiciones para que se dé desnutrición crónica. Y está con datos del 2018. Tenemos que esperar qué va a pasar con la pandemia, que ya sabemos que en varias partes se está sufriendo un montón por el tema no solamente de seguridad alimentaria, sino por todos los otros factores que se están dando y que llevan a la desnutrición crónica. Entonces, para redondear y resumir y no agrandar más, pues básicamente para poder llegar entre todos a hacer algo en conjunto necesitamos
todo el tema técnico, todo el tema de la unión de voluntades y llegar a diferentes escenarios para poder lograrlo, porque sabemos que desde el territorio hay unas capacidades, unas necesidades, unos recursos que además están súper escasos, y desde el nivel nacional, pues hay otros compromisos que además están en el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo dejo ahí para no alargar. Querida Connie, muchas gracias. A propósito de esta intervención y de esta pregunta, un espectador anónimo nos hace una pregunta que me parece que es muy pertinente en este momento, y es, aquí estamos hablando de los retos, de lo que se requiere, y por supuesto estamos hablando de la necesidad de articular muchos sectores, ¿cierto? Casi que de alinearnos todos, los docentes, los maestros, los agentes educativos, los padres de familia, los tomadores de decisión en política pública. Eso es un esfuerzo grande. Arrancaría por ti, Cris. ¿Tú crees que en el país hay ambiente para lograr esta alineación? ¿Hay esta disposición a veces de los astros que se requiere para lograr estas transformaciones? Y si no, ¿cómo podría uno hacer un poco más efectivo y expedito todo esto que se requiere? A ver, yo creo que sí hay el ambiente. Ayer justamente estábamos conversando con una persona sobre ese término que ahora todos usamos de la nueva normalidad, y hablábamos que es casi que mejor ponerle la nueva brecha, una brecha más grande, y como hoy es más que nunca más importante hacer visible esos niños que tradicionalmente han sido invisibles en las comunidades, y como hoy la correlación y el trabajo de todos los sectores para no duplicar esfuerzos, sobre todo, como decían mis compañeros al principio, todos salimos como a actuar como con un sentido de emergencia y muy desde el asistencialismo, pero yo creo que hay hoy un llamado muy grande en hacer más estratégicamente cada acción en el territorio, y cada acción con cada niño, cada familia y cada maestro. La duplicidad de esfuerzos al final no solo es un desgaste de recursos y un desgaste de recursos humano, sino que al final termina también haciéndole daño a las mismas comunidades. Entonces yo creo que sí, yo creo que hoy hay las mejores intenciones, pero hay un llamado muy grande a que, así como hemos logrado hacer un trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo tiene que ser más que nunca un trabajo estratégico. Totalmente de acuerdo, Cris. Yo a eso le sumaría que una cosa que yo creo que es muy importante y que tiene que volverse un principio, y es la apertura y la humildad. Muchas veces tratamos de trabajar colaborativamente pensando que cada uno nos la sabemos todas, y un ejercicio de repensar implica también la apertura de saber que hay Hacer otros renuncias. que saben, exacto, que saben de los que podemos aprender y que como sistema tenemos que aprender. ¿Mm? Sí. También otra de las cosas es que pues ya también esto nos mostró que no es un tema de corto plazo, y que tenemos que pensar en acciones de mediano y largo plazo. Entonces, Juan lo decía muy bien, sería muy triste que esto no nos dejara transformaciones de fondo, que pasáramos por encima de esta situación sin de verdad un despertar real del sistema, de la política, de los mismos lineamientos. Entonces yo creo que maravilloso fuera que de verdad esta crisis humanitaria nos dejara transformaciones. Esa sería la mayor ganancia para todos, incluso para esos niños que vienen creciendo, que van a ser los adultos de un mañana, que muy posiblemente se van a acordar de que vivieron esta cosa rara, que estuvieron encerrados un montón de tiempo, que algo de recuerdos van a tener, muchos con, esperemos, no dramáticamente, pero con algunas secuelas, pues desde lo emocional, desde lo nutricional, desde el desarrollo. Pero yo creo que si como país y como región y como mundo somos responsables de transformar y de afrontar esto, transformando cosas de fondo, le vamos a garantizar a esos niños que vienen creciendo
un mejor futuro. De otro lado, yo creo que son los que más van a sufrir, porque esto va para largo plazo. Claro. Connie, ¿tenías algo que compartir con nosotros? Sí, sí, quería hacer énfasis en lo que acaba de decir Cristina, en la parte del tema del asistencialismo que se está dando ahorita y que está bien porque hay que atender esta crisis como es, pero precisamente en este momento que estamos, por ejemplo, con los planes de desarrollo, es importante que todos como nación estemos súper pendientes de que sí hay que tomar unas medidas ahorita urgentes para atender lo que está pasando, pero este es el momento que tenemos que empezar a revisar lo que tenemos digamos, como nación, como país en cuanto a leyes, para llevarlas de verdad hasta el fondo, porque si ya habíamos partido mal con los niños en el sentido que había una brecha enorme, lo que va a venir ahora después va a ser peor. Entonces tenemos que tomar medidas a mediano y largo plazo que de verdad sean estratégicas, como estaba diciendo Cristina, y no solamente el tema de pañitos de agua para resolver lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, una cosa así chiquita y es el tema de los recursos que estamos teniendo ahorita como país. Ya varios que se están dando para el coronavirus, nos estamos dando cuenta en municipios y en departamentos que se los están llevando para otros lados que no son lo que tenían que hacer. Entonces nosotros necesitamos como país empezar a revisar qué es lo que tenemos en el tema financiero, cómo tomar medidas de fondo de verdad para invertir en primera infancia y en todas las edades, pues, digamos, primera infancia, infancia y adolescencia, y de ahí para allá tomar las medidas que se necesitan y no solamente el pañito de agua para resolver la situación, sino ir más allá. Y cierro con este dato. El Banco Mundial ha señalado varias veces que para primera infancia en América Latina se está dando en temas sociales, digamos, en educación y salud, el 6% del PIB. Mientras que en los países de la OCDE se da casi el 12%. Entonces, es un momento en que digamos, bueno, tenemos que hacer esto, pero de una vez aprovechemos y hagamos los cambios que necesitamos como nación para poder dar ese salto al futuro que ya es evidente que lo tenemos que hacer. Era eso. Claro. Aquí hay un punto clave. Hemos hablado de la colaboración, hemos hablado de la apertura, hemos hablado de la pertinencia, pero parte de tomar mejores decisiones como país implica tener mejor evidencia, ¿cierto? Y que las decisiones se basen en veeduría, pero también en una evidencia y una evaluación más rigurosa sobre lo que funciona y no funciona. Y aquí quisiera conectar con Juan Carlos a propósito de una pregunta que nos hace Juan Giraldo Huertas en el chat, y es: hoy hay programas que tienen esa evidencia, pero no necesariamente es una práctica común en Colombia ser juiciosos y rigurosos con la evaluación de impacto. Tú, por supuesto, lo mencionaste en tu intervención. Cristina también lo mencionó en su intervención sobre la importancia de tener mayores herramientas de medición y orientarnos mucho más al resultado y al impacto. ¿Cómo podemos promover un sistema que tome mejores decisiones y que aprenda de la evidencia? Te estoy haciendo las preguntas difíciles y estás en silencio. Sí, sí, no, yo no sé si tenga una respuesta para esa pregunta. Hay como algunas intuiciones, o sea, yo creo que construir evidencia es muy costoso, toma mucho tiempo, también requiere como de un compromiso y una comprensión diferente por parte de los actores sobre cuál es el valor de medir y cuál es el valor de la evaluación. A veces siento que necesitaría como un eventual cambio en la cultura muy profundo. ¿Sí? Hay otros contextos, por ejemplo, de vecinos nuestros como Perú, donde se ha venido instaurando en los últimos años una cultura como muy generalizada alrededor de la evidencia. Las agencias públicas encargadas de medir son muy transparentes en publicar datos, están también todos ya muy metidos en una lógica de resultados y no de políticas de insumo, no metas de insumos, sino de resultados. Entonces están haciendo esfuerzos incluso por medir a nivel poblacional el desarrollo infantil, por ejemplo. Acá estamos, siento que muy lejos aún. Hay una gran... A veces siento que también tiene que ver como con una inadecuada comprensión de que realmente no
como del tema de la diversidad. O sea, hay muchos otros países de la región que son supremamente diversos o igual de diversos o más diversos que Colombia, y en esos lugares no hay esta obsesión que acá parece casi como legitimadora de las profundas inequidades, ¿no? Como es que como somos tan distintos y tan diversos, entonces podemos permitirnos maneras distintas y podemos hacernos responsables de diferentes calidades en las prestaciones de los servicios. Entonces, mientras no haya como una comprensión profunda sobre que la evidencia no necesariamente es para tomar decisiones que llaman en inglés como en high stakes, sino realmente para aprender, y que el proceso es más importante casi que el resultado. Entonces, que la evaluación lo que nos está permitiendo es mejorar como personas, mejorar como programas, y pues realmente los incentivos actualmente como están planteados en el sistema no son muy favorables para la innovación, porque tampoco están buscando medir ese tipo de cosas, sino que están poniendo los énfasis en aspectos que no tienen que ver con la calidad del proceso y que no tienen que ver con los resultados. María Adelaida y Diana, por supuesto, digamos, uno de los principales retos también es darle voz a los niños, ¿no? Dejar esta lógica tan adultocéntrica que tenemos de que somos nosotros los que sabemos, como bien decía Juan Carlos hace un rato, esa lógica de que nosotros sabemos y enseñamos, y que ellos también, ellos son, de hecho, protagonistas de su desarrollo. Entonces, en un ejercicio de repensar un sistema, en un ejercicio en el que requiere que nos alineemos, ¿cómo poder darle voz a los niños? No sé, María Adelaida, si arrancamos contigo. Bueno, gracias. No, yo estoy aquí fascinada escuchándolos a todos ustedes. Wow, estoy contigo, Connie, hay muchas conversaciones y qué rico que una de ellas sea con los niños, porque, o sea, ahora cuando estamos en esta crisis nos hemos ido a toda una no presencialidad, hemos tenido que entender esta virtualidad, y los niños ahí entonces a veces se pierden todavía más, porque antes veníamos y todavía estamos con un reto gigante de poder lograr que las instituciones educativas y los centros de desarrollo infantil tengan al niño al centro, que tengamos de verdad la capacidad de interactuar con el niño como un ser humano capaz, pleno de potencial, propositivo. Entonces, claro, cuando entras ahora en esta crisis en donde estamos en casa, está toda esta virtualidad o otros lenguajes para poder comunicarnos con los niños, en donde la familia es ahora el mediador para poder que el maestro le llegue al niño, reaccionamos y nos fuimos a meter entonces a todos los niños al frente de una pantalla aquí para que se conecten y puedan seguir actividades. Y eso me parece que necesita, después de todos estos semanas, estos meses en los que estamos, que paremos, que nos demos un tiempo de verdad de hablar y conversar con los niños, de preguntarles a ellos cómo están, de cómo se están viviendo estos diferentes escenarios en los diferentes entornos que tenemos, diferentes espacios en los que estamos, porque pues llevamos todo este tiempo muy encerrados, ¿sí? Y los niños, así como nosotros, seres humanos en general, necesitamos saltar, necesitamos respirar, necesitamos interactuar con, como decía, creo que fue Juan, con la naturaleza. Necesitamos entrar en otro tipo de descubrimientos, de preguntas, ¿sí? Nosotros creo que estamos en un tiempo en el cual ojalá, y aquí rescato muchísimo lo que tú decías, Cris, es para ver la posibilidad y para que este momento nosotros lo tengamos como uno donde el niño se está comunicando y se está relacionando con nosotros, no desde
nuestro imaginario como adulto, en donde la escuela es para que desarrolle habilidades académicas y para que logremos prepararlo muy, muy bien para que entre al colegio y aprenda a leer y a escribir. Nosotros, miren, pasamos de unas aulas en donde veíamos los pupitres aún, los niños aún, todos haciendo lo mismo que la maestra le dice que hay que hacer, porque aún abrazamos una educación muy desde la transmisión, desde, como tú lo decías, Andrea, con el adulto primero, no con el niño. Ahora, entonces, estamos en una virtualidad y es, en vez del tablero, es la pantalla del computador. Incluso antes, ¿cuánto tiempo no nos estábamos preguntando cuánto tiempo necesita el niño tener en una tableta o en una computadora, ¿verdad? Y lo queríamos incluso definir tantas horas o tantos minutos, sí, no, en fin, ahora es todo el tiempo es este medio. Nosotros necesitamos resignificar ese medio y volverlo es una herramienta que expanda otras posibilidades, pero necesitamos entrar en una, vuelvo y repito, una idea de aprendizaje que se da hoy para reconocer qué es la capacidad o cuáles son las capacidades que tenemos interpersonales para relacionarnos, para interactuar, para que los niños logren entonces con nosotros como adultos comunicarse, desarrollar el pensamiento crítico, pensamiento creativo, para que logremos que esto sea, como tú lo decías, Cris, una oportunidad de confrontar unos problemas y lograr desarrollar resiliencia, ser empáticos, poder escucharnos, poder no solamente estar enfocados en Dios mío, ahora ya no vamos a aprender nada y entonces luego va a haber que correr mucho porque hay que aprender ya, sino que el aprendizaje se da en todo momento y se da en todo lugar, siempre y cuando los niños tengan unos adultos al lado que saben cómo promover ese aprendizaje. Y aquí, vuelvo y digo, necesitamos, miren, más que nunca, mucha fortaleza, mucha capacidad de articularnos, de poder entender este grupo de aprendizaje que hace una sociedad en donde la familia es socio, el maestro es socio del niño, ¿sí? Y en vez de preguntarle al maestro, y entonces yo qué hago hoy, lo que hay es que dialogar y conversar con el maestro para poder reconocer, entender cuál es la situación, cuáles son esos intereses en los que está el niño hoy, cuál es el estado en su desarrollo, qué problemáticas hay, qué miedos tiene, cómo son sus sueños que está buscando y poder con el maestro y con el centro, pues generar herramientas que logren que no solamente el aprendizaje esté determinado por esta virtualidad o estas herramientas digitales, sino que sean ellas, es una herramienta más para promover aprendizajes en casa. Diana, ¿qué opinas? Bueno, yo pues, María Adelaida y yo estamos súper sintonizadas, creo que hemos tenido también muchas conversaciones y pensamos muy igual, pero yo pienso que, bueno, a los niños primero les tenemos que dar voz. Yo quiero ponerles un ejemplo. Yo esta semana he tenido la oportunidad de hablar con más de 200 papás, llamándolos, porque pues yo tengo mi jardín infantil privado, estamos viendo cómo va a ser esto, qué están sintiendo los papás. Pero más allá yo le decía, y ellos me decían, es que no vamos a volver a la virtualidad. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo está el niño? Y me decían, Diana, él va y todos los días me pregunta que cuándo vamos a volver. Va al closet, coge, los más chiquitos cogen su camiseta y quieren, yo le decía, pero te está hablando, te está diciendo que nos necesita, te está diciendo que más allá de que si es una virtualidad o no es una virtualidad, de una u otra forma hay un vínculo más allá. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no los escuchamos de verdad? Nos están hablando. Entonces estamos muertos de unos miedos que sí, no estoy diciendo ya, ahora mismo, mañana vamos a abrir la escuela, ni mucho menos, pero los niños nos están hablando. Aprendamos a identificar, escuchémonos a los niños lo que tienen que decir, validar su voz, sus pensamientos, pero es que actuamos como papás pensando que
obvio, y los papás siempre pensamos que hacemos lo mejor para nuestros hijos, pero démosle espacio a sus niños. Y yo haría una invitación gigante, y es que creamos en nuestros niños, creamos que ellos van a ser capaces creamos que ellos, lo que nosotros les enseñemos, lo que nosotros les mostremos y cómo le llevamos y cómo construimos juntos, porque en esto, como decía María Adelaida, somos coequiperos, escuela, casa, pero más allá de todo, creamos, de creer en que nuestros niños son capaces, que nuestros niños tienen voz, que nuestros niños pueden adaptarse a esta, como decían ahorita, la nueva normalidad, y a mí me aterra un poquito el concepto, pero es verdad, pero creamos que nuestros niños se pueden adaptar a esa nueva normalidad que tienen. Entonces, es asumir la circunstancia y funcionar desde lo nuevo. Eso es lo que yo pienso. Súper, con esto yo creo que hay que movernos un poco a hablar con Patri, porque si hay una organización que también es muy abanderada a incluir la voz de los niños y de los estudiantes de Pies Descalzos, que además recientemente tuvieron un webinar súper interesante incluyendo las voces de los niños, de los estudiantes, de los jóvenes. Entonces quisiera ahora, Patri, que tú nos compartas, digamos, también un poco tu percepción, pero te voy a encimar otra pregunta que nos hacen desde Instagram, que yo creo que es una pregunta muy valiosa. Te están invitando a reflexionar en esta conversación que tenemos sobre los maestros, sobre el desarrollo de capacidades en agentes educativos, pues nos hacen la pregunta de qué estrategias se deberían implementar en Colombia para atraer los mejores a la docencia. Bueno, yo empiezo primero contándote sobre la voz de los niños en ese webinar que hicimos con ellos y que nos dejaron pues lecciones de esa capacidad de resiliencia tan absoluta de ellos, porque lo que dijeron fue eso, a ver, uno, la importancia de la familia, que la evidencia siempre lo ha dicho, es vital, ¿no? Pero que cobra toda la fuerza ahora en este escenario. Y para los niños se han sentido acompañados por primera vez con sus familias para buscar maneras de aprender, para buscar maneras de jugar. Y esto nos emocionó mucho. Ellos validen esa importancia de la familia que la tenían tan embolatada, porque pasaban entre un colegio y tal vez la calle, no la casa, porque sus padres estaban trabajando. Un segundo aprendizaje que nos dejan en esa charla los niños, aclaro, eran niños de 8 años de Quibdó, Cartagena y Barranquilla, era el papel del juego en el aprendizaje, cuando les decíamos que van a decirle a sus maestros cuando regresen al aula que hagan, y más o menos nos decían más patio, y menos clase. Y ellos han hecho todo el esfuerzo para hacerlo, validando el juego como el principal motor de aprendizaje ellos mismos, y eso nos emocionó montones. Lo han disfrutado, lo han hecho, nos contaban cada juego, cada cosa, cómo lo hacían, y esto está desarrollando de verdad habilidades necesarias, muy importantes, que todos en la mesa y seguro los que nos están escuchando validamos de juego, que entender que el juego es divertido, pero que además enseña, y que los papás entiendan que cuando van al colegio y juegan mucho, o a la escuela y juegan mucho, están aprendiendo realmente, y ya los papás lo están validando. Eso creo que también fue muy importante, que los niños validaran que definitivamente hay que trabajar en colaboración. Este fue un tercer componente, que han trabajado con otros compañeros, que el que se apoyen los maestros y los papás ha sido también importantísimo para ellos. Digamos, otro aprendizaje de esta pandemia con los niños. Y un cuarto, ellos dicen, no podemos hacerlo solo, el maestro solo no puede hacerlo, y valorar a su docente de qué manera, porque ellos dicen, les ha tocado hacer un doble, un triple y todos los esfuerzos, pero han hecho lo mejor, para entender que nos van a enseñar a sumar jugando, para entender que vamos a aprender cosas importantes de la vida jugando. Entonces valoran de qué manera el docente, y creo que son puntos que hemos hablado en la conversación, pero que los niños lo dijeron en su lenguaje, y que estamos trabajando sobre eso para lograrlo. Y la pregunta que tú haces, ¿me la recuerdas? Sí, nos preguntan nos hacen en Instagram, sí. ¿Cómo traemos a los mejores docentes? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la estrategia en Colombia
para que tengamos los mejores docentes? Pues que sean valorados, lo que decía Cristina tal vez al principio, en la primera infancia y en la escuela, pues no son los mejores salarios, pero aún así ellos trabajan con todo el entusiasmo, pero llegan allí los que pueden, lástima, pero es una profesión que en el país llegan los que tienen menores puntajes, porque es que no es nada sexy, no es nada para nadie entender que voy a llegar. Tiene que tener mucha pasión para que llegue a ser maestro, ¿sí? Independiente de su salario. Estoy hablando de lo público, en lo privado también es difícil ese tema de pago y de incentivos, sobre todo de cómo empiezan a pensar no solo en el pago, en incentivos que hay para la profesión y en la valoración de la profesión misma. Yo me acuerdo en mi infancia el maestro era como lo más importante, yo tengo un montón de años, pues era la mamá buscando lo mejor para enviarle a ellos, porque todo el mundo lo valoraba la mamá, lo valoraba uno, pero lo valoraban también en la sociedad. Eso no está pasando. Entonces, mientras no logremos una valoración del maestro importante, no solo a nivel salarial, sino incentivos de otros, los maestros quieren ser más capacitados cada vez, entender más el mundo, que los entiendan como personas que tienen dolores, dificultades. En pandemias como estas, ellos han asumido ese ser papás y mamás de muchos niños, pero tal vez nosotros no nos hemos preocupado por acompañarlos en esos procesos psicoafectivos también de ellos, que son personas con una familia, con otros niños en su casa. Es la única manera, es de verdad, no solo su valoración, sino los incentivos que damos a la profesión, ¿no? La vemos como una profesión realmente. Dignificarla. Exactamente. Pero además me gusta mucho cuando hablas de la voz de los niños y de lo que han manifestado, es como ellos mismos perciben un sistema que necesita cambiar y ajustarse mucho más a esa perspectiva que ellos tienen del desarrollo. Yo creo que aquí todos nos criamos bajo la palabra en la que nos decían aquí no vinimos a jugar, porque el juego se veía como algo que era malo, que era ocioso. Y hoy la realidad es que el juego tiene que ser esa parte estructural del proceso de aprendizaje. En este momento quisiera hacerles una pregunta abierta a todos. Creo que todos nuestros panelistas tienen además un doble rol, el papel tan importante que juegan trabajando por la primera infancia, pero también son papás o mamás. Quisiera abrir esta pregunta de cómo ven esta virtualidad, cómo la virtualidad se adapta a las necesidades del desarrollo y el aprendizaje. También entendiendo que esa virtualidad requiere mucha presencia de los padres de familia y mucho acompañamiento, ¿cierto? En la primera infancia no simplemente le entregamos un iPad a un niño y lo sentamos por allá 6 horas, sino cómo esa virtualidad realmente pues tiene que permear estos entornos familiares y cómo puede, digamos, acompañar estos procesos de desarrollo de los niños y las niñas. O sea, aquí esta es una pregunta abierta para quien nos quiera acompañar. Bueno, pues si quieren, yo les cuento, pues yo creo que esto que está pasando, pues la verdad, llegó para movilizar cambios y entre ellos, pues cómo pensarnos la innovación y la tecnología desde la primera infancia. Yo creo que pues si no le hubiéramos tenido tanto tabú al tema de la tecnología en la primera infancia, tal vez nos hubiera cogido esta pandemia un poquito mejor parado con los agentes educativos y no hubiera sido tal vez precisamente en este ciclo educativo tan difícil arrancar a movilizar los agentes educativos y conectarlos con las familias. Yo creo que fue un poquito incluso más retador que en el ciclo de las familias de los niños pues que están en la educación formal. Yo personalmente, pues como mamá de 2 niñas, una en primaria y una en terminando la primera infancia, pues si no fuera por la virtualidad, realmente no hubiéramos podido hacer este proceso de desarrollo y educación en casa. Soy de las mamás que hoy se encuentran más cerca del proceso de aprendizaje y desarrollo de sus niños que incluso antes. Confieso que pues ha sido un mecanismo que ha facilitado este proceso, que incluso corroborado que una tecnología bien manejada y segura, porque también lo que sí se percibe es que los niños pues expuestos a una tecnología no segura
y no monitoreada por un adulto puede generar dificultades. De hecho, se presentaron durante la etapa de escolaridad, pues durante el colegio, pues situaciones donde los niños se expusieron, nada, están trabajando en un YouTube y pues de pronto el YouTube, si no la presencia sea de un adulto, pues les salen cosas que no les tienen que salir. Pero yo creo que el mensaje es que la virtualidad bien manejada con un acompañamiento de un adulto facilita los procesos, y yo creo que esto nos ha ayudado a todos a ver la virtualidad como una herramienta y dejar el tabú de que la exposición a estos medios pues le hace daño a los niños, sobre todo a los niños más pequeños. Yo hoy en día creo que si no hubiera sido por el medio virtual no hubiéramos podido tener este proceso, menos con una mamá trabajando tiempo completo y 2 niñas en 2 etapas escolares tan diferentes. Claro, Connie, tenías algo que compartirnos. Sí, yo quería decir que también, aparte como para complementar lo que está diciendo Cristina, y otro lado de la moneda es que hay que revisar también y ver de fondo cómo se va a trabajar la virtualidad, no solamente con los más pequeños, sino en general con todos, y específicamente con los enfoques diferenciales. Yo estaba acordándome ahora de una persona que me decía, Connie, tú no te imaginas lo que significa para una mamá con un niño con una discapacidad, por ejemplo, una discapacidad cognitiva, visual, auditiva, que le tienes que poner al frente un computador que ni siquiera la mamá y el papá saben manejar. Y ahí va otro tema que son como las capacidades que tienen las familias. Ahorita estaba diciendo Adelaida, somos coequiperos y dijo una palabra muy bonita de socios. Somos socios, los papás y los maestros de la educación de los niños. Pero si uno le pone este tipo de herramientas a unos papás que son analfabetas en cuanto al tema digital, para ellos eso genera un montón de cosas. Yo les cuento, yo no tengo hijos chiquitos de esa edad, yo tengo uno que ya salió del colegio y ahorita pues, y el otro que pasa a bachillerato, pero tengo compañeras que dicen, no te imaginas lo difícil que es, además mujeres que tienen doctorado, que tienen, o sea, que tienen un nivel académico alto y les cuesta trabajo engancharse con esta virtualidad con los niños tan chiquitos y después trabajar y después hacer el almuerzo y después servir y entonces es una cantidad que si uno no acompaña a las familias, yo no sé qué va a pasar porque es muy complejo, son muchos roles que les estamos dando a las familias para poderlo hacer. Y yendo un poco, no solamente el tema de discapacidad, por ejemplo, el tema de los indígenas, el tema de los afros, esto está mostrando unas brechas todavía más enormes que teníamos, que el tema digital no estaba visto tanto, era más un tema de, digamos, de recursos, bueno, otras cosas que veíamos, pero de verdad que el tema digital nos muestra unas brechas enormes, no solo entre rurales, urbanas, sino entre las mismas ciudades, ¿no? Y entre las mismas capacidades que tiene uno como papá, porque hay unos que son más duchos para el tema tecnológico que otros. Yo, por ejemplo, no soy. Entonces, eso lleva nuevamente a las conversaciones que vamos a tener que tener sobre todo esto que se nos viene ahora. María, tenías algo que compartirnos. Ya vamos contigo, Patri. Tranquilo. Sí, es que mientras los escucho pienso muchísimo en el maestro. O sea, nosotros en AIOTU, cuando arrancamos esto, pues teníamos que afrontar el hecho de que muchísimos de nuestros maestros no sabían tampoco el manejo de todas estas herramientas digitales, ¿sí? De que no sabíamos, pues, manejar el Teams o meternos a Zoom o usar todos estos diferentes lenguajes, ¿sí? Y herramientas. Pero a mí me gusta que miremos la posibilidad, las oportunidades que se están dando ahora de flexibilizarnos muchísimo. Yo estoy de acuerdo contigo, Cris, esto a nosotros nos ha dado es la oportunidad de, uno, conectarnos con las familias, porque miren, ustedes hablan, nosotros hablamos mucho con las maestras o los maestros en IoT y ellos se han tenido que adaptar a los horarios del cuidador, porque el que está con el niño no necesariamente es el papá o la mamá, sino el hermano mayor, la abuela, el tío, ¿verdad? Donde hay un solo teléfono de pronto en la casa. Cuando abordemos esta virtualidad hoy en este momento, pues no solamente es el trabajo con el computador, sino es cómo nosotros tenemos que apoyarnos en
otras herramientas, el teléfono, los mensajes de texto, el WhatsApp, la televisión, el radio, en fin. Hemos tenido que alfabetizarnos nosotros mismos en estos lenguajes, entender que ese cuidador o esa familia no sabía tampoco cómo manejar estos sistemas y buscar aprender entre todos. Entonces, en la medida que vemos cómo le voy a ayudar al cuidador para que aprenda cómo manejar esto, pero también cómo involucrar al niño en unos procesos de aprendizaje, ha servido para fortalecer el vínculo entre ese cuidador, el maestro o el sistema educativo y el niño. Y eso es lo que yo más rescato de lo que está pasando ahora, en donde el maestro tiene una oportunidad de relacionarse mucho más cercanamente con la familia, y la familia está teniendo una participación muy activa en el desarrollo y el aprendizaje de los niños, en donde no solamente entonces nos estamos enfocando en esos procesos de habilidades o destrezas que hay que desarrollar, sino en procesos ya de capacidades socioemocionales, de cómo nos estamos relacionando unos con los otros, de cómo estamos entendiendo el valor del tiempo también que se genera durante todo el día, cómo estamos entendiendo la cotidianidad, cómo estamos pudiendo enriquecer estos pequeños espacios que se dan en el día a día, y estamos encontrando que esta situación, esta virtualidad nos está dejando oportunidades, vuelvo y digo, para repensar la escuela, para volverla mucho más activa, participativa, para, ahora lo mencionábamos, para jugar mucho, para recibir estos lenguajes lúdicos y entendernos como un grupo que co-construye, que co-crea y que está continuamente aprendiendo. Patri, antes de darte la palabra, aquí hay una solicitud desde el público, y es que podamos desarrollar un webinar en donde nos enfoquemos en dar más herramientas para favorecer ese desarrollo integral, pues a través de una pantalla o pues teniendo, digamos, la virtualidad como una herramienta. Traemos esa sugerencia y vamos a ver cómo desde PLP podríamos coordinar un webinar en este sentido, porque varios de los actores que hay acá, tanto Diana, María Adelaida, Cristina, Patricia, todas tienen desde sus organizaciones distintas herramientas muy poderosas, y yo creo que ese es un diálogo bien interesante. Patri, cuéntanos. Sí, uno, que lo primero, como han dicho varios, la brecha se pone más grande ahora, porque no es solo el acceso a la tecnología, sino luego el acceso a que haya internet. Casi en su mayoría el WhatsApp es el mejor uso, pero una maestra que le llegan 200 y 300 WhatsApp diarios, claro que es una mayor cercanía con sus niños, pero también es toda esta carga de cómo resuelvo cada cosa, ¿no? Entonces, claro, yo soy mamá de hijos ya que están en lo laboral, muy grandes, pero he visto de cerca a las familias, digamos, cercanas a uno, que tienen una profesión, que tienen un acceso a tecnología, y seguro puede ser más llevadero y les ha permitido, pero de igual manera, pues miles de estudios psicológicos dicen un niño de estas edades no se concentra más de 8 minutos en una pantalla. Entonces yo sí creo y comparto con María Adelaida que tenemos que inventar todas esas maneras, y lo están haciendo las maestras, de llegar con las guías y con temas y con juegos de aprendizaje distintos, y es maravilloso, como decían ustedes, esta crisis, yo estoy muy feliz porque nos va a dejar muchos aprendizajes en educación, eso que creíamos que se iba a demorar miles de años, nos tocó hacerlo ya de hoy para mañana. Entonces esto nos da unas conversaciones como estas y como muchas que estamos viendo. Porque un maestro con 200, con 150 WhatsApp diarios, ¿qué herramienta les damos para que ellos puedan resolverlo? En el mejor de los casi solamente el 19% de los niños tienen acceso a tecnología, y quedan casi el 30% sin ni siquiera acceso a WhatsApp. Si no tenemos otras herramientas, pues la brecha, lo que decía Juan Carlos ahora, más de 10 millones es lo que están pensando en el mundo que se van a quedar por fuera.
Creo que esa cifra es seria y en Colombia son muchos de ellos. Entonces tenemos ahí todo un reto como organizaciones y celebro lo de pensar un webinar donde ya pasemos a una cosa que los maestros siempre dicen, ya sé que todo eso que ustedes están diciendo, ahora díganme cómo hago eso. Creo que esa es la pregunta y eso sería muy importante, un webinar donde podamos hablar de los cómo, de las cosas simples y sencillas que pueden hacer para hacer maravilloso, continuar los niños aprendiendo desde sus casas con apoyo de las familias. Eso que dices, Patrick, súper pertinente, ya regálame un segundo, eso que dices es muy pertinente y de hecho hay varios comentarios en el chat al respecto, entonces sí, el webinar, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que sacarlo adelante para que sean herramientas mucho más concretas. Diana, antes de darte la palabra, quiero encimar otra pregunta un poco para empezar a cerrar la conversación y es, a propósito de la virtualidad, a propósito de lo que se vive en familia, pues la realidad es que la mayoría de padres de familia hoy están en esta pregunta de que cómo reactivar, volver, no volver, qué hago con mi hijo, lo mando, no lo mando, pero también, digamos, estamos como sociedad todavía en la pregunta de, estamos en un momento de picos de contagio, estamos con unas ciudades con unos casos complejos, ¿qué debería pasar? ¿Cómo proceder? ¿Qué recomendar? ¿Cuáles deberían ser los protocolos? Entonces, ¿cómo ir entendiendo, digamos, yo no quiero decir regreso a la normalidad porque yo creo que ya no hay un regreso, sino como esta evolución a ese, como lo hemos dicho, medio nuevo normal? ¿Y qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, yo pienso que es posible y es necesario pensar pues como en todos esos protocolos y en esa reactivación. Creo que tenemos, lo dije ahora, tenemos que ir muy de la mano de salud y salud nos dará unos lineamientos que creo que de hecho ya hay muchos avances en primera infancia de esos lineamientos. Yo insisto en que nosotros lo que debemos es volver a repensar qué va a pasar con la acción pedagógica, qué van a hacer nuestros maestros, el quehacer de nuestros maestros, esa interacción tan difícil que está haciendo en este momento. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir más allá de los protocolos de bioseguridad e irnos al centro de cómo lo vamos a hacer. Hay varias estrategias, la alternancia, maestro en casa, hay muchas estrategias, pero yo sí creo que es posible y debemos enfocarnos en cuáles van a ser los materiales, cómo va a ser el arte, cómo vamos a ver el juego, cómo vamos a explorar el medio en un mundo donde no podemos explorarlo en este momento. Entonces, en fin, yo pienso que nuestra mirada debe estar puesta en que nuestro quehacer es lo educativo, de la mano de salud, que ya lo están haciendo, y no podemos desviar ese reinventarnos y esa mirada de el quehacer pedagógico, cómo hacerlo posible. Juan, me gustaría un poco oír tu voz en otros espacios. Hemos tenido conversaciones un poco sobre esta reactivación. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué mensaje también darle a los padres de familia, pero también qué mensaje darle a los actores públicos que están pensando en todas estas estrategias que mencionaba Diana? Estás en silencio. Yo creo que es muy, muy necesario el retorno. Yo concuerdo con Diana. Digamos, evidentemente, esta nueva realidad de casa, pues si no hay unas condiciones apropiadas en el hogar de acompañamiento de adultos, de un entorno, un ambiente favorable, pues puede ser muy detrimental para muchos niños y al mismo tiempo también para la economía misma, ¿no? Para la productividad de los padres. O sea, hay al final mucha gente que también no ha podido parar, ¿no? Los llamados como trabajadores de primera línea que están en salud, en servicios, digamos, esenciales, y definitivamente al final esto, hasta que no se desarrolle una vacuna, que por cierto además es muy incierto eso cuándo pueda suceder, pero si en el mejor de los casos sucede en diciembre del año entrante, es muy probable que vayamos a tener que seguir encerrándonos en cuarentenas estrictas, ¿no? Entonces,
yo lamento mucho, por ejemplo, que no hubiéramos podido animarnos de pronto a regresar en clases más temprano, en el mismo mayo, junio, y se hubiera tomado la decisión hasta agosto, y justo como hasta agosto, pues es que estamos en el pico, ¿no? Entonces creo que debería haber como un poco más de flexibilidad. Ahora, es muy cierto que para los papás y para muchas personas puede ser muy preocupante el regreso. Yo al final, pues, cuando pienso en las escuelas oficiales, cuando pienso en los colegios, en los jardines o en los centros de desarrollo infantil que he conocido, pues es muy bien sabido para todos que hay unos rezagos enormes en infraestructuras, que en muchos casos además esos no están dotados de los recursos. También pensarse las infraestructuras y los espacios de una forma distinta, como mencionaba ahora Patricia, ese regreso, pues, tenemos el privilegio, digamos, de vivir además en el trópico, donde al final lo más frío son las montañas como en las que estamos en Bogotá o en Boyacá, y que tampoco son temperaturas durante el día insoportables como pueden ser en algunos, digamos, en algunas latitudes distintas. Entonces, cómo repensar también ese uso de esos espacios para que pasen los niños más tiempos afuera, y también cómo desmitificar desde la evidencia, porque al inicio de mi primera intervención mencionaba, cuando uno se pone a revisar la evidencia que hay disponible sobre los niños como transmisores, como vectores, sobre la incidencia de la enfermedad en los niños, realmente no debería haber muchas razones para alarmarse, ¿no? María. Sí, estoy muy de acuerdo en que nosotros sí necesitamos empezar a pensar en el retorno y ojalá lo más pronto posible. Necesitamos capitalizar todo lo que hemos aprendido durante estos tiempos y quiero aquí recoger las palabras de un educador que admiramos muchísimo, que es Francesco Tonucci, en donde no podemos llegar a la misma escuela que teníamos antes. Ojalá de verdad todos nosotros que somos educadores, líderes educativos, seamos capaces de repensar esas que estábamos antes para que uno no tengamos que llegar entonces ahora a una nueva escuela, aunque sea progresivamente y en una modalidad de alternancia, a tener unas carreras locas porque los niños entonces ya tienen que recuperar toda esta cantidad de habilidades académicas que perdieron. Porque sí, claro, ahora estamos, como tú lo decías, Juan, y lo hemos hablado, en unos retos horribles y necesitamos prevenir más rezagos, necesitamos prevenir deserción, necesitamos prevenir que ya como que dijimos, bueno, ya esto se quedó así y no, tenemos que seguir en una actividad frenética, pero sobre todo con las familias. Necesitamos socializar, sensibilizar, estar en una comunicación constante para poder empezar a construir confianza. Y creo que cada uno de nosotros, líderes educativos, necesita construir esa confianza desde la proposición, desde poder ver cómo entonces cambiamos nuestros entornos educativos de manera que acojan estos grupos y estos procesos a los que tenemos que ir poco a poco para asegurar que preservamos la salud y el bienestar de nuestros niños, pero que también podemos entrar en unos procesos de juego, de lúdica. Necesitamos es recibirlo ahora los niños abiertos a la conversación, a escuchar ellos cómo están interpretando, cómo vivieron estos momentos, a volver a reconocernos nosotros como grupo, con sus amigos, con sus maestros de nuevo, poco a poco, sin afán, pero sí también sin miedo y teniendo confianza en que acogemos estos protocolos de bioseguridad y
confiamos en los niños y en los maestros de que somos capaces de empezar a recuperar estos espacios para los niños y con los niños de nuevo. Súper. Ya, digamos, quisiera como pasar a un cierre, pero antes de hacer como un resumen de esta conversación tan interesante en la que yo creo que todos coincidimos que nos podemos quedar todavía muchas horas porque hay mucho tema por conversar, quiero abrirle el micrófono a ustedes si hay alguna nota final, algún mensaje que quieran dejar. Yo quisiera aprovechar este momento, Andrea, y mandarle un mensaje a mis héroes totales, que son los niños. Yo quisiera agradecerles a ellos porque han sido valientes, porque nos han enseñado a nosotros como adultos que somos capaces de adaptarnos, que somos capaces de comunicarnos bien, de amarnos, de ser amorosos, que somos capaces de entender las situaciones, y agradecerle a los maestros y a las familias porque estamos dando una milla extra, porque estamos entregando todo para que esta situación nos deje a todos muy fortalecidos, no solamente en las capacidades que tenemos para acompañar a los niños en el aprendizaje, sino fortalecidos como seres humanos, para que seamos realmente seres humanos más empáticos, que ven las buenas intenciones en los otros, que somos capaces de, no importa los años que tengamos, de aprender de todos estos procesos. Totalmente, totalmente. Yo simplemente, André, agregaría pues que creo que esto también nos ha llevado a todos a una reflexión muy grande sobre la gratitud. Invitar a todos los que están aquí conectados a que desde la gratitud se sumen a seguir apoyando a todos esos que no han tenido las oportunidades que tal vez muchos de nosotros hemos tenido, quienes estamos incluso conectados, pues solo el hecho de tener la virtualidad y un computador al frente nos hace privilegiados frente a miles y millones de personas. Entonces, invitar a todo el mundo a que siga apoyando a los que más lo necesitan en este momento, porque hoy más que nunca pues la tarea es de todos. Entonces, desde la gratitud, invitarlos a apoyar. Bueno. Así es, yo creo que me sumo a las palabras de todos, un gracias, y yo lo hago dándole a Brian, a Grecia y a Ana, que fueron los niños que pusieron la voz de sus compañeros en nosotros, de entender esa capacidad resiliente de ellos, y así desde ese día estoy más feliz y haciendo con más ganas todo, porque seguro de que esto estamos saliendo y estamos saliendo juntos y fortalecidos como colectivos, como Primero lo Primero, como todos los colectivos que se han empezado a movilizar en el país y en el mundo, para entender que si bien esta crisis va a dejar unos rezagos difíciles, somos capaces de hacerlo, de salir, de movilizarnos todos para que sea un país muy bien para los niños y las niñas. Connie, tenías... Sí, yo quería insistir un poco en que esta es una ventana de oportunidad para que podamos hacer cambios de fondo y no de forma, que tomemos nota de todo lo que estamos diciendo, que hay que cambiar y como decían ustedes ahora, ya el futuro llegó, eso que se avisoraba como tan lejano y que lo iban a trabajar de pronto otras generaciones o algo, nos tocó a nosotros, este fue el momento, así como a otras personas les tocó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, bueno, otras tragedias de la humanidad, y tomaron nota y hicieron cambios de fondo. Este es el momento que nos tocó a nosotros vivir y tenemos que asumir ese reto de hacerlo, dejar que de verdad pase del papel el enfoque de prevalencia de los niños que está en el artículo 44 de la Constitución, en el 204 del Código, y ahí uno puede empezar a recitar un montón de leyes de la Convención que cumplió 30 años el año pasado, y dejar la retórica a un lado y pasar a la práctica. Y creo que nosotros, y cuando digo nosotros, somos todas las organizaciones que estamos en esta labor, tenemos que hacer, como decías ahorita Patricia, fuerza con un colectivo e ir allá más lejos y aprovechar los momentos históricos de ahorita, mandatarios nuevos, ahora viene el nuevo presidente, y asumir esos grandes retos que nos va a tocar a nosotros en esta generación como de líderes un poco de estos movimientos sociales que se están dando.
Totalmente, totalmente. Yo creo que aquí, claro, Diana. Yo lo único que quiero decirles y con lo que quiero cerrar es que, como decía Cristina, agradecer este momento histórico y único que nos ha puesto la vida para dar gracias y para que nos hizo darnos cuenta y movilizarnos y ir más allá. Entonces, mi gran es, veámoslo como un regalo y aceptémoslo y vamos para adelante y vamos en el cambio unidos y fortalecidos como seres humanos. Yo creo que juntos somos más y yo creo que vamos a salir fortalecidos como seres humanos, pero juntos. De acuerdo, yo quisiera muy rápidamente hacer como un recorrido sobre las cosas que conversamos hoy, porque yo creo que eso es lo que nos va a marcar la agenda de conversaciones que deberíamos estar teniendo. Hablamos desde el principio sobre cómo este país ha avanzado en temas de primera infancia, pero cómo seguimos teniendo unos desafíos que son importantes. Cerrar brechas entre lo público, entre lo privado, entre lo rural, entre lo urbano, entre lo nacional y lo territorial, cerrar, digamos, esas brechas que hay también entre la educación inicial y la educación preescolar, entender cómo esos sistemas se deben conectar más y mejor, y pues cerrar esas brechas parte de hacer tareas que tenemos tal vez rezagadas, redignificar y dignificar cada vez más el rol de los maestros, de los agentes educativos, valorar cada vez más el trabajo de ellos, pero también pensarnos en desarrollos de capacidades y de habilidades que les entreguen a ellos cada vez más herramientas para entender de manera más pertinente el contexto y digamos, los nuevos, digamos, expectativas de la niñez a la que ellos se enfrentan. Pero también implica que seamos más rigurosos y juiciosos en poder destinar recursos a la evaluación y a la generación de evidencia. La toma de decisiones tiene que partir de esos aprendizajes que tenemos. Y finalmente es que no podemos seguir, digamos, dejando detrás o dejando de lado la importancia de orientarnos hacia los resultados mucho más que la gestión. Son los resultados y es el impacto el que debe nutrir tanto las decisiones desde lo privado como desde lo público. Pero todo esto, digamos, solo tiene sentido si lo hacemos de una manera colaborativa. Una transformación de un sistema nunca se va a dar porque tenemos una conversación cerrada. Solo se puede dar en la medida en la que buscamos entre todos alinearnos con apertura, con generosidad en el compartir de conocimiento y con mucha humildad, entendiendo que tenemos que poder conversar todos los actores que hacemos parte de un sistema para poder reinventarlo. Y esto incluye, por supuesto, la voz de los niños y las niñas que hoy nos enseñan resiliencia, que hoy nos enseñan capacidad de adaptación, que hoy nos enseñan incluso sobre innovación y sobre cómo deberíamos pensarnos todo el tiempo en generar mayores y mejores herramientas. Al final del día se trata de continuar con esta lógica de entender que el niño es protagonista de su propio desarrollo. No somos nosotros los que venimos a enseñar, nosotros podemos facilitar sus propios procesos de desarrollo. Y si bien esta situación de emergencia por COVID nos representa retos muy grandes en la virtualidad, en quienes no tienen acceso a la virtualidad, en adaptarnos, en poder entender esas otras herramientas, en acompañar a las familias, en entender el entorno que se vive o no en casa, pues la realidad es que hoy, si bien nos hemos adaptado a muchas cosas muy rápido, pues lo vemos también como una oportunidad para que definitivamente fortalezcamos el sistema hacia el futuro, para que tengamos las conversaciones que tenemos pendientes, para que veamos las tecnologías como un habilitador de los procesos, pero para que entendamos que no todos accedemos de la misma forma a esas herramientas y eso no quiere decir que esos procesos de desarrollo deben verse truncados. Casi que es esa resignificación del aprendizaje y volver a entender, volver como un poco más a ese lugar en donde los niños aprenden a través del juego, aprenden a través de la exploración y nosotros lo que hacemos es acompañar esos procesos. Más allá de los protocolos de bioseguridad y que por supuesto, digamos, esto se trata de actuar de manera articulada con el sector de salud, con entender realmente las realidades y las fluctuaciones y los impactos que tiene el virus en la primera infancia y en la población en general, pues se trata de que entendamos un poco hacia dónde debemos movernos y cómo la infraestructura, la tecnología y las herramientas pedagógicas tienen que estar al servicio de unos procesos de desarrollo que no deberían verse interrumpidos, sea en la casa,
sea en la itinerancia, sea en maestras, en casa, sea de todas las maneras que hay. Lo que realmente tiene que importarnos y en donde tiene que estar la conversación es cómo potenciar siempre el desarrollo de nuestros niños y niñas y cómo conectar eso con la educación formal y cómo favorecer ese proceso de educación que se reinventa, que innova y que es pertinente para los distintos territorios. Quiero infinitamente agradecer la participación de tantas personas. Todos sus comentarios los hemos leído, los estamos documentando. Si nos faltó contestar algunas preguntas, nos aseguraremos de hacerlo por nuestras redes sociales. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos llevamos, por supuesto, el compromiso de generar ese espacio de diálogo sobre la virtualidad y sobre la tecnología. Bienvenidos todos a esta conversación que apenas comienza y la continuaremos por este y por otros espacios y por supuesto pues un agradecimiento infinito a este conocimiento valiosísimo de este panel de lujo que tuvimos hoy. Agradecerle también a Empresarios por la Educación por ayudarnos y por ser un aliado estratégico en este gran camino por transformar la situación de la primera infancia. Muchas gracias a todos. Un abrazo grandote. Gracias a todos. Y muchísimas gracias. Mil gracias. Un placer. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Un gusto escucharlos.